Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue Persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre
gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso eres. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso eres. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso eres. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo en mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria
Confiamos en ti, confiamos en tu grandeza, confiamos en tu poder, confiamos en lo que tú, Señor, haces y quieres hacer en nuestras vidas. Enséñanos en esta mañana lo que hemos de saber, lo que hemos de conocer, para así, oh Padre, poder enfrentar nuestra relación contigo, nuestro tiempo aquí en este mundo y lo que hemos de hacer mientras permanecemos en este lugar. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero pedirles que abran sus Biblias, por favor. Hoy vamos a leer 2 pasajes bíblicos, así es que vamos a tomar un poquito de tiempo para hacer eso, ¿ok? El pasaje se encuentra en Ezequiel, si quieren hacer el favor de buscarlo ahí en sus Biblias. Ezequiel capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Ezequiel capítulo 14, versículos del 1 al 8. Ese es un pasaje que vamos a leer esta mañana. El otro pasaje se encuentra en Romanos capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 18 hasta el 25, del 18 al 25 de Romanos. Así es que mantengan ahí abiertas sus Biblias porque es importante. Yo quiero compartir con ustedes esto y vamos a tener a partir de hoy una serie de mensajes sobre este tema que vamos a estar tocando y que tocan tanto el profeta Ezequiel como el gran predicador, nuestro querido hermano Saulo o Pablo, como le conocimos o como le conocemos ahora. Entonces vamos a tomar este tiempo para leer y yo les voy a pedir también que sigan leyendo en sus hogares todo este capítulo. Probablemente les puede mostrar algo, les puede enseñar mucho, el Espíritu Santo sobre todo. Igual el primer capítulo de Romanos, probablemente usted ya lo ha leído muchas veces, pues vuélvalo a leer para que a la luz de la palabra podamos ser bendecidos por ella, porque la palabra es el pan de vida. Recuerden ustedes que es nuestro alimento diario, es nuestro alimento de todos los días, así es que por esa razón tenemos que estar leyendo la palabra de Dios. Así es que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 14, versículo del 1 al 8, dice de la siguiente manera: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro y el tropiezo de su maldad, viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué les parece esta lectura de esta parte de la Escritura que me parece sumamente importante? Y aquí entonces
hermanos, partimos nosotros para hablar acerca de los ídolos del corazón. A partir del día de hoy y continuando con los días siguientes, con los domingos siguientes, 2, 3 domingos siguientes por lo menos, estaremos hablando acerca de este tema, de los ídolos en nuestro corazón. Porque me parece que es algo que necesitamos escudriñar fuertemente en nuestras vidas el día de hoy. ¿Qué es nuestro ídolo? ¿Cuál es nuestro diríamos, quehacer? Nuestro hobby, inclusive podríamos hablar de eso, nuestra diversión, o inclusive hasta podríamos hablar de trabajo, de negocio, de cosas de ese tipo que en un momento dado podrían estar siendo ídolos para nosotros. Entonces, vamos a escudriñar esto, lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios, porque me parece que aquí hay cosas que debemos escudriñar, debemos ver, debemos entender inclusive. Recuerden ustedes que cuando nuestro Dios, a través de Moisés, les da las leyes, el primer mandamiento que Él le da a Moisés es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Qué interesante es esto. El primer mandamiento al pueblo de Israel, y para nosotros hoy también, porque esos mandamientos no se han abrogado, continúan. Nuestro Señor Jesucristo vino a darle forma para que los entendiéramos mejor, por supuesto, pero no se han abrogado, es decir, no se han quitado. Esos permanecen todavía. Y entonces uno de ellos, el número 1, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 24. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es que la primera cosa que Dios está pidiéndole a su pueblo es que no tengan otro Dios. Y de eso vamos a estar hablando a lo largo de estos mensajes que vamos a estar teniendo durante los próximos domingos. Los ídolos en nuestro corazón. Eso es el título básicamente general, y de ahí habrán otros subtítulos de otros derivados de este título principal que vamos a estar estudiando en los próximos domingos. Así es que por lo pronto, déjenme decir 2, 3 cosas que me parece que encontré en este pasaje así a priori. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el verso 3, les dice él: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos ¿en dónde? En su corazón. Han puesto sus ídolos en su corazón. Y no está hablando de uno. Dice: han puesto sus ídolos en su corazón. Es decir, son muchos. De ahí me parece que el gran reformador, uno de los grandes reformadores, Lutero, dijo que hay una fábrica de ídolos en nuestro corazón. O dicho de otra manera, que nuestro corazón es una gran fábrica de ídolos. Es decir, nosotros siempre estamos fabricando ídolos. Y es muy probable que nos quitemos de uno, que logremos ya como cristianos quitar unos ídolos de nuestro corazón, y lo más seguro es que pueden haber otros ídolos que estén ahí en nuestro corazón. Y esto me parece, o que estemos de alguna manera inventando, creando, como dice aquí la Escritura. Entonces, es importante que usted tome en cuenta este punto. Verso 4, al final de verso 4 dice que cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, otra vez está hablando de muchos, sus ídolos en su corazón, ojo, porque es interesante, en su corazón, las 2 cosas que he mencionado, está hablando de su corazón. No está hablando de su mente, no está hablando de su casa, no está hablando de alguna cosa en el cuerpo inclusive, porque a veces hoy en día con los famosos tatuajes que el mundo se está haciendo, muchas veces denota precisamente ese punto de la idolatría en la cual los hombres hemos caído en cierto sentido. Entonces inclusive hasta muchos se han convertido en ídolos de sus propios cuerpos, o sus propios cuerpos los han convertido en ídolos, dicho probablemente más correcto de esta manera. Así es que es interesante esto que me parece que hemos de hablar en el futuro. Versículo 5, para tomar, dice, a la casa de Israel por el corazón
ya que se ha apartado de mí todos ellos por causa, dicho de esta manera, por causa de sus ídolos. Entonces, repasando por favor, noten ustedes que en el verso 3 se menciona ídolos. En el verso 4 está hablando de ídolos. En el verso 5 también está hablando de eso, de ídolos. Y en el verso 5 también por sus ídolos. En el verso 6 dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Otra vez repasa la palabra ídolos, y apartad de vosotros todas vuestras abominaciones. Para Dios es algo terrible. Eso significa abominación, es terrible que nosotros tengamos ídolos en nuestros corazones. En el verso 7, en la parte media del versículo, dice, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y hubiese puesto sus ídolos en su corazón. Otra vez está el punto. Y en el verso 8 dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal, por escarnio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Esto podríamos, algunos lo podrían interpretar como algo así como una maldición que caería sobre aquellos que mantienen a sus ídolos en su corazón, que tienen ídolos fabricados allí. Entonces, obviamente, aquí está una cosa que Dios nos está diciendo en cuanto a lo que puede suceder en la vida de esas personas. Ahora bien, déjenme decir algo muy importante aquí que me parece que vale la pena. Este versículo 8, podríamos decir que es como la condena por tener ídolos en nuestro corazón. Pero yo quiero que usted, por favor, no piense, ni quiera, ni desee siquiera no tener ídolos en su corazón porque hay una maldición contra usted. No. Ni siquiera quiero que eso suceda. De veras no. De veras no. Y usted se preguntará, bueno, ¿y entonces qué es lo que busca? Lo que busco, hermanos, amados hermanos, y lo que creo que es importante para nosotros el día de hoy, es que no vayamos a tomar acciones de decir, bueno, voy a checar mis ídolos que yo tenga y yo los voy a quitar. Más adelantito hablaremos un poquito de esto, por supuesto. Pero yo creo que no es ese el tema, no es ese el punto. No es así, tampoco funciona de esa manera. Entonces, interesantemente hablando, hace algún tiempo hubo una serie de terremotos en las islas de Nueva Guinea y allá cerca de Guatemala. Y entonces, uno de esas islas, habían en ese lugar muchas personas creyentes, y habían inclusive en ese lugar varios templos de diferentes denominaciones que fueron sacudidos prácticamente, y muchos de ellos se cayeron. Otros, parte de la estructura se quedó en pie. Y entonces resulta que en particular en la Iglesia Católica, eso es histórico, no es un cuento lo que estoy diciendo, es histórico. En la Iglesia Católica quedó una parte en pie, pero estaba prácticamente a punto de caerse. Pero si se caía esa parte, había abajo una figura de Jesús Nazareno. ¿Ok? Y entonces el pueblo estaba realmente acongojado por eso. Y ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Si cae eso sobre esa figura de Jesús Nazareno, algo malo va a ocurrir aquí en nuestro pueblo, y entonces no podemos permitir prácticamente que eso suceda. Y entonces estaban allí básicamente deliberando sobre lo que harían. Y entonces dice una persona que prácticamente estaba allí y que vio lo que estaba ocurriendo, fue que entonces un grupo de esos corrió
hacia donde estaba la figura de Jesús Nazareno y obviamente tomó esa figura y la trajeron, la salvaron. Y el pueblo se puso feliz, se puso contento porque este grupo de personas valientes se habían metido a ese lugar donde estaba realmente el peligro y lograron sacar esa figura de Jesús Nazareno. Entonces, se dice, esta persona cuenta que si no hubiera sido, dice, por el valor de aquel grupo de fieles, el pueblo no hubiera tenido aquel consuelo, y lo pone entre comillas, consuelo, pues no hubiera tenido en quién o a quién clamar. Fíjense muy bien, si el pueblo no hubiera sacado esa figura de ese lugar, entonces hubiera habido un gran desconsuelo en el pueblo, porque el pueblo no hubiera tenido a quien clamar. Esto fue escrito por un periodista que estaba allí mirando todo lo que estaba aconteciendo en este momento. Muchos de nosotros, es lo que yo estaba diciendo hace unos momentos, dejamos de hacer muchas cosas porque hay ciertas condenas para eso, para que eso suceda. Y entonces, cuando eso ocurre, realmente no estamos haciendo cambios profundos en nuestra vida, sino que lo estamos haciendo por temor por miedo como en este caso de este pasaje que yo estoy mencionando. Y eso me parece que no es lo que Dios busca, no es lo que Dios quiere en realidad. Entonces, les ruego ahora que vayamos al siguiente pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 18 al versículo 25, 18 al 25. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos 1, 18 al 25. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Fíjense muy bien lo que está diciendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, esos son invisibles, su eterno poder y deidad son cosas invisibles de Dios, se han declarado visibles desde la creación del mundo. Es decir, podemos verlas desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, se refiere a la humanidad, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni les dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Tomen en cuenta esto. Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también, como consecuencia de eso, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira de hombres, dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Que así sea, dice el apóstol Pablo. Amén. Que así sea. Es decir, esto último que él está diciendo es a lo cual él se refiere, no a todo lo anterior. Y entonces, si revisamos rápidamente el pasaje, dice en el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios manifestó este aspecto en los hombres, y nosotros podemos ver realmente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en cuanto a la deidad de Dios, en cuanto al poder de Dios, en cuanto a la gracia de Dios. Lo podemos ver, lo podemos notar.
Pero dice que habiendo conocido a Dios, es decir, todo lo que está a nuestro alrededor nos muestra y nos enseña de Dios, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Es decir, no lo reconocimos y lo pusimos en nuestras vidas como lo que Él merece, lo que Él es. Ni inclusive les dan gracias. ¿Qué personas hoy en día le dan gracias a Dios verdaderamente? Realmente. Y por último dice aquí en este versículo 21, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se volvió oscuro, se volvió negro. Eso quiere decir entenebrecido, negro, se puso negro. El mundo tiene un corazón negro. Está entenebrecido, está en tinieblas. Eso es lo que quiere decir, básicamente. ¿Por qué? Porque profesando ser sabios se hicieron necios. Y esto es una realidad. Muchos de nosotros somos muy necios. No entendemos, no comprendemos, no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos vivir como nosotros queremos. Y ojo con eso, porque cuando tú vives de esa manera, cuando yo vivo de esa manera, lo que estoy haciendo es convirtiéndome yo mismo en un ídolo. Esto es realmente lo que está pasando. Yo soy mi propio ídolo, yo estoy viviendo como yo quiero. Porque al fin y al cabo, lo que los hombres buscamos es autonomía, ¿no es cierto? No queremos depender de nadie, no queremos seguir las ideas de nadie, queremos seguir nuestras propias ideas. Muchas veces en los hogares esas son las luchas que tenemos, obviamente. La esposa quiere seguir sus propias ideas y el esposo quiere seguir sus propias ideas y los hijos quieren seguir sus propias ideas, los abuelos, los tíos, los sobrinos quieren seguir sus propias ideas, porque eso es exactamente el punto en el cual estamos. Ahora entendemos lo que Jesús quiso decir cuando nos dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de ídolos. La verdad te va a hacer libre de ídolos que hay en tu corazón, que hay en mi corazón, que hay en nuestros corazones. Y esto es realmente lo que ocurre, lo que sucede. Y llegamos a poner a esos ídolos en nuestro corazón primero que a Dios. Definitivamente. Antes que Dios. Y hay muchas muestras de esto que demuestran precisamente que primero está todo menos Dios en verdad. Así es que yo quiero que reflexionemos en este día, esta mañana sobre este asunto y sigo reflexionando sobre estos versículos. En el 23 el apóstol Pablo dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es claro. Los seres humanos seguimos cambiando precisamente eso. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. No sé si ustedes recordarán el mensaje pasado que nos habla precisamente del arrepentimiento. Quiere decir un cambio de ser, un cambio de vida, un cambio de lo que estamos, de lo que realmente Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es ese cambio que Dios quiere? Quitar nuestra mente y poner su mente en nosotros. Cuando nosotros tengamos la mente de Cristo, déjenme decirlo lo que sucederá. Fuera ídolos, fuera yo, ese yo terrible que todavía sigue gobernando en nuestras vidas, sigue dirigiendo nuestras vidas, sigue guiándonos en verdad. Fuera con ese yo, cuando la mente de Cristo esté en nosotros, creo que eso es lo que va a suceder y entonces podremos de alguna manera empezar a vivir una vida libre de idolatría. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, dice el verso 23, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Tenemos un mundo inmundo. Vive sumido en la idolatría. Y no estoy hablando de cosas físicas. Estoy hablando del corazón. Del corazón. Hoy más que nunca. Y ojo con lo que voy a decir porque es importante. Hoy más que nunca hasta la iglesia ha sido penetrada por esa idolatría que se ve de la siguiente manera. Tú eres sumamente importante.
Ámate a ti mismo. No hagas lo que los demás dicen, haz lo que tú digas. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Y ahí tenemos a todo el mundo prácticamente, ¿qué diríamos? Proclamando esa parte humanística que se ha infiltrado en la iglesia, que se ha infiltrado inclusive en nuestras vidas. Ese no es el camino realmente. Aún los cristianos nos vemos cada día bombardeados con esas ideas humanísticas, con esas ideas donde prácticamente son ideas donde el hombre es lo que verdaderamente cuenta. Y aún si nosotros llegásemos a decir, escuchen bien lo que voy a decir, oh, por fin, ya logré quitar los ídolos de mi corazón. Ya logré que esto se hiciera. Ya logré que ya mi mente y mi corazón ya están libres de ídolos. Aún de eso tienes que tener mucho cuidado. Porque muchas veces puede suceder que tú estés quitando los ídolos y que Dios ha quedado a un lado. Y hermanos, esto no es el punto. El punto es prácticamente que Dios obre en tu vida. Que Dios quite esos ídolos de tu corazón. ¿Cómo Dios va a quitar esos ídolos de tu corazón? Bueno, tiene métodos, tiene maneras que Él ha usado. Su palabra. Y buscar cómo y de qué manera cumplir su palabra. No solamente leerla. No, porque eso no tiene ningún chiste. Todo el mundo puede leer la Escritura. Todo el mundo puede leer la palabra. Sino que eso que está ahí escrito, nosotros digamos, Dios, gracias por lo que tú me estás enseñando en este momento, y entonces yo puedo de esta forma tener la fuerza que tú me das, el valor que tú me das, el poder que tú me das, la gracia que tú me das para poder hacer tal o cual cosa. Eso es realmente el punto. Pero no eres tú, no soy yo. Cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo a un lado a Dios. Nunca los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, nunca van a hacer a un lado a su Padre Celestial. Si aún muchos hijos terrenales nunca quieren hacer a un lado a sus padres terrenales, esa es la verdad. Mucho menos nosotros. Nuestro andar y nuestro caminar debe ser como Dios quiere que lo hagamos, no como yo lo quiero. Y hoy hay un lema muy interesante. Personas que me han preguntado, pastor, ¿debo ponerme un tatuaje o no? Y usted está ahorita diciendo, ¿de qué me habla? Pues efectivamente, yo voy al corazón. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué está diciendo tu corazón? Eso realmente, oye, espérame, eres creyente, eres cristiano, has entregado tu vida a Cristo. ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice Dios en su palabra? Al revés, a través de su palabra, hacia eso que tú me estás preguntando. Es como yo regularmente contesto. Porque muchas veces las personas a través de eso están demostrando lo que realmente importa. Oh, sí, yo me lo voy a poner, aunque diga la gente lo que diga. Punto. Aún creyentes y cristianos. Yo me voy a poner el tatuaje, no me importa que hable la gente y que diga lo que diga, no me importa. Perdónenme, pero sí importa. A los cristianos sí nos importa lo que dice la gente, y les voy a decir no por quedar bien y porque, nos vean como los grandes cristianos, no, sino simple y sencillamente porque todos nosotros, cada uno de nosotros, debes tener claro el tema, el punto en su vida, de que somos un reflejo de Cristo en la tierra, de que somos santos porque Dios es santo. Eso es lo que realmente buscamos cuando estamos aquí en la tierra. Y entonces termino con el verso 25 que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, dando culto a las criaturas, ídolos, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dios es bendito por los siglos de los siglos, y sus hijos también deben ser benditos. Amén, hermanos, que así sea. Entonces, a lo largo de estos mensajes que vienen, vamos a estar hablando, hermanos, acerca de esos ídolos. Tomen nota, por favor,
el próximo mensaje, tome nota, estaremos hablando un poquito de lo que significa un mensaje cristocéntrico. Porque aún en las iglesias muchas veces nosotros estamos predicando mensajes humanísticos, no mensajes cristocéntricos. Y entonces muchas veces las personas que nos escuchan, que oyen lo que nosotros estamos enseñando, los predicadores, quizás otros, yo no me comparo entre los predicadores y los maestros de la Biblia, pero lo poquito o lo mucho que uno enseñe de la Biblia debe ser de manera cristocéntrica. Hermanos, oren por los predicadores, oren por sus pastores, oren por las personas que están enseñándoles, para que no sean personas que estén enseñando humanismo, dicho de otra manera, sino que estén enseñando el deísmo o el mensaje cristocéntrico, que es el que verdaderamente nuestro corazón, nuestra vida anhela, nuestra vida desea. Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, dice la palabra de Dios, y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que si venimos a Él y entregamos nuestra vida a Él, Él va a limpiarnos de toda maldad. Este es el mensaje que el mundo necesita, simple y sencillamente, el mensaje del Evangelio. Así es que les ruego, hermanos, ahí donde están, inclinen su rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por este momento y este tiempo que nos has dado de escudriñar estos versículos un poquito nada más, Señor. Y de que a través de ellos seguramente tú nos estás mostrando lo que nuestro corazón necesita, anhela, desea. Y Señor, si alguno de nosotros ha quitado ya los ídolos de su corazón y solamente tú eres el Señor de su vida, gloria a tu nombre. Pero Señor, si no es así, como un servidor que también está luchando contra esos ídolos que quieren apoderarse de su corazón antes que tú, Señor, por favor ayúdanos y danos la fuerza para que esto no suceda, para que esto no ocurra. Hoy más que nunca te necesitamos, Señor, porque puede ser que podamos ya crear un ídolo en nuestras vidas, incluyendo hasta el ídolo del coronavirus ahora. Señor, por favor, haznos entender este aspecto y este punto en nuestras vidas y llénanos de tu gracia, porque tu gracia es realmente lo que nos guía, lo que nos dirige, lo que nos lleva, y tu gracia no es algo que nosotros podemos medir, no es algo que nosotros podemos decir punto 1, punto 2, punto 3. Señor, no. Tu gracia va más allá de eso. Oh Padre Celestial, en tus manos ponemos nuestras vidas. Te adoramos pues, bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, donde quiera que estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi redención.